la primera definición que nosotros podemos decir de límite es directamente como en los casos anteriores. Vamos a decir de que una sucesión a sub n, ¿no es cierto? Tiene límite si se cumple la condición, ¿no es cierto? Bueno, tiene límite y le vamos a llamar L a ese límite, lo que se va a expresar directamente como límite de cuando n tiende al infinito de a sub n igual a L, que es simplemente un tema de notación, cuando se cumple de que la sucesión se acerca directamente a un cierto valor que se llama L, si el n tiende al infinito. Al infinito. Por ejemplo, acá lo podemos apreciar. Tenemos, ¿no es cierto?, que estos son los valores de los términos correspondientes en dos dimensiones. Y directamente vemos que si bien aquí hay un pequeño alejamiento, a medida que vamos aumentando los valores de n, cada vez los puntos se van acercando cada vez más a ese eje particular, a esa recta que se llama L, o a ese valor L particular. Eso sería uno de los casos que podemos presentar las sucesiones. O en algunos casos, sucesiones que son de un tipo em, alternante van a ir cambiando, ¿no es cierto? Pero cada vez se van acercando más. Podemos ver que aquí hay una pequeña curva, pero esa pequeña curva cada vez va disminuyendo más su tamaño y cada vez se va acercando más hacia el valor L correspondiente. En ese caso también diríamos que esto sería el valor L, ¿no es cierto? O sea, tiene límite estas dos funciones. Es decir, si podemos hacer que los términos de la sucesión, o sea, a sub n, se aproximen a un cierto valor que se llama L, tanto como se quiera, a medida que nosotros vamos tomando valores de n cada vez más grandes, eso es lo que nosotros vamos a decir de que el límite existe. Y además de eso vamos a tener una pequeña definición. Si el límite de una sucesión existe, entonces vamos a nombrar esta sucesión como una sucesión convergente. Es decir, vamos a decir que la sucesión converge. Y converge directamente al valor L. Si es que no existiera el límite, como en el caso de la sucesión cuando teníamos 2 elevado a n, a medida que vamos agrandando los valores, este límite no va a haber un valor particular al que se acerque, por lo tanto este límite no existe, y en ese caso hablamos de una sucesión que diverge. Entonces, dentro de las que vimos nosotros, esta era una sucesión divergente porque no tenía un límite asociado, pero teníamos las otras dos sucesiones que era, por ejemplo, un medio elevado a n y n dividido en n más 1, que eran sucesiones de tipo convergente. Y en el caso de la primera, el límite correspondía a 0, y en el caso de la segunda, el límite correspondía al valor 1. Además de eso, nosotros podemos trabajar con una segunda definición de límite. Y la segunda definición de límite es muy similar a la que ustedes trabajaron en cálculo 1 para las funciones. Vamos a decir de que una sucesión, ¿no es cierto?, a sub n tiene límite y ese límite va a ser el valor L, es decir, vamos a decir que el límite cuando n tiende al infinito de a sub n es igual a L, que como vimos anteriormente es lo mismo que escribir a sub n tiende a L cuando n tiende al infinito. Si se cumple, ¿no es cierto?, que para todo valor positivo que nosotros vamos a llamar epsilon positivo, va a existir un cierto número n, tal que, ¿no es cierto?, n, que va a ser entero positivo, es decir, un número natural, tal que si vamos a tener que un n minúscula mayor que ese n que hemos definido, entonces se va a cumplir de que la distancia, ¿no es cierto?, del valor de la sucesión al límite va a ser siempre menor que el epsilon. Hagamos la interpretación gráfica de esto. ¿Qué es lo que estamos diciendo? O sea, acá nosotros tenemos todos los términos de una sucesión. El A1, el A2, el A3, ¿no es cierto? Bueno, el A1, el A2, el A3, el A4, el término 5, el término 6, el 7, el 8, el 9. Pero llega un punto que nosotros tomamos un n. El n, recuerde que ese n minúscula representa al número de términos, ¿cierto?
número de términos. Es decir, cuando n vale 1, vamos a tener que este va a ser el primer término. Entonces, si nosotros tomamos un cierto valor n, es decir, si avanzamos con un número mayor que ese n, o sea, vamos a tomar con el término n más 1. Después trabajamos con otro n más 2, vamos a ver que si definimos un valor epsilon, es decir, vamos a definir una pequeña vecindad. Si del L cuento el valor epsilon hacia la izquierda, esto significa que tomaría como límite el L menos epsilon, o como cota. Y si desde ese mismo L hacia la derecha estoy tomando como una distancia máxima del epsilon, acá, ¿no es cierto?, tendríamos L más epsilon. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cada vez que tomemos un término que sea mayor a ese n, es decir, el n más 1, el n más 2, el n más 3, todos esos tienen que estar siempre en ese intervalo, o sea, no pueden salir de acá. Si es que no pueden salir de ese intervalo particular, entonces vamos a hablar de que la sucesión tiene un límite. Y la segunda forma sería la representación en dos dimensiones, y en este caso aquí tenemos nuestro L particular. Por lo tanto, acá vamos a fijar un margen hacia arriba que va a ser una distancia máxima de epsilon, por lo tanto sería L más epsilon, y hacia abajo una distancia máxima de epsilon, es decir, vamos a tener L menos epsilon en el valor, y vemos que a partir de un cierto valor un cierto término de n, vemos que todos los términos siguientes van a estar encerrados en ese intervalo.